Bueno, este capítulo se titula, pues este artículo se titula Neuroimagen funcional y el cerebro bilingüe. Básicamente que hace énfasis en dos de las tecnologías que se están utilizando para la captación de imágenes del cerebro, digámoslo de cierta forma, mientras este está, digamos, ejecutando cierta tarea, ¿sí? Esta tecnología también, pues, se utiliza para tanto para investigaciones como para, digámoslo, la detección de pronto de algún déficit en algún órgano del cerebro. Este artículo es elaborado por Daniela Perani. Bueno, entonces, como les decía, entonces la neuroimagen funcional está dividida básicamente en dos tecnologías, que son la tomografía por emisión de positrones, que también es conocida como PET, y la resonancia magnética funcional, que digamos lo que en inglés es conocida como fMRI, ¿sí? A continuación voy a presentar un resumen de los resultados. Digamos lo que este capítulo trata es más es como la presentación de algunos de los resultados más relevantes hasta el momento se han logrado en el campo de la base cerebral del bilingüismo, mediante el uso, pues lógicamente, de las técnicas o de estas tecnologías de la neuroimagen funcional. Ahora vamos a hacer un poquitico de referencia, digámoslo, a un déficit o a una patología y básicamente se va a relacionar con el bilingüismo. Entonces vamos a relacionar, o el capítulo relaciona, digámoslo así, el artículo relaciona a la fase del bilingüismo. Entonces dice que algunos estudios realizados sobre el tema indican que y generan una fuerte controversia sobre la repetición del lenguaje en el cerebro, por lo que se observó lo siguiente. Dice, si un sujeto bilingüe se ve afectado por una lesión hemisférica izquierda relacionada con afasia, los dos idiomas no siempre se ven afectados en la misma medida. Entonces, digamos que de cierta forma, lo que quiere decir esto es que de pronto puede que al sufrir una persona esa lesión del hemisferio izquierdo, no necesariamente puede perder los dos idiomas, o sea, puede perder los dos idiomas como puede que no, como puede quedar con un idioma funcionando, digámoslo de cierta forma, y puede que el otro no funcione, ¿sí? Entonces, en cierta medida, o puede que los dos no se pierdan en un 100%, digámoslo que puede que se pierdan de forma parcial. Otra de las cuestiones es que los patrones de recuperación de las lenguas en afasia bilingüe pueden ser etiquetados como diferenciales, selectivos, antagónicos y sucesivos. Entonces, básicamente lo que dice es que no todos los patrones funcionan para todas las personas, ¿no? No todos los patrones pueden ser aplicados a la misma persona. Creo que depende, pues, del nivel de afasia que tenga la persona y del nivel, digamos, de daño del hemisferio izquierdo para este caso. Hay un autor que se llama, un autor, perdón, que se llama Lowitz en 1983. Él argumentó que sería sorprendente ver que la representación cerebral del lenguaje no es del todo lo mismo en políglatos y en monolingües, ¿no? Entonces, digamos que en un momento como que se tiene ese principio de pronto de que son iguales, pero digámoslo de cierta forma, pues no hay algo como estudiado o contundente que permita evidenciar esa afirmación. También a lo que indica el artículo con referente a las técnicas funcionales de neuroimagen y su aplicación en neurolingüística. Entonces dice que la tomografía y la resonancia magnética han permitido digámoslo de cierta forma, a los neurocientíficos examinar el funcionamiento cognoscitivo humano. Entonces dice que por medio de estas tecnologías, digámoslo así, esta tecnología ellos pueden observar o le permiten observar, perdón, las partes del cerebro que están activas cuando se realiza determinada tarea. Además permite grabación del proceso, o sea, además de ver qué parte, digámoslo, el ser humano está ejecutando alguna tarea, lógicamente el cerebro digámoslo de forma simultánea también la está ejecutando. Entonces básicamente lo que hace es como poder ver y como poder también, además de ver la magnitud o el tiempo que se demora o todos los procesos que hace el cerebro para ejecutar, digámoslo, determinada tarea. Bueno, entonces ahora voy a hacer un poquito de relación al apartado de neuroimagen funcional en monolingüe. Así que la mayoría de estudios de proyección de imagen, que son, digámoslo, estas dos tecnologías, que la tomografía y la resonancia, digámoslo de cierta forma, subrayan la importancia de áreas del lenguaje. Entonces, dice que la relación del lenguaje relacionadas clásicas dentro de la corteza perisilviana del hemisferio izquierdo. Dice que los estudios de neuroimagen funcional han considerado
considerablemente han ampliado y redefinido el alcance de su participación en el procesamiento del lenguaje, observando que la convexidad frontal izquierda está implicada en muchas tareas, como la generación de palabras. Dice que un experimento reciente en error de sintaxis en los monolingües detecta la implicación de un componente profundo selectivo del área de Broca y una región frontal inferior derecha, además al núcleo caudado izquierdo y la ínsula que se activa solo durante el procesamiento sintáctico. Digamos lo que estas afirmaciones son estos estudios han hechos por Martin, Wins, Leiter y Halfby en 1996. Semántica y fluidez del fonema, Moonmerrick, Peterson, Hodgetts y Waits, 1996. Ahora, como les decía anterior, las tecnologías de la tomografía, de cierta forma, y la resonancia, entonces lo que permiten, vuelvo a repetir, es pues, digámoslo, una visualización de, digámoslo, de los procesos que ejecuta el cerebro para diversas tareas. Digámoslo, para este caso, voy a hacer referencia al cerebro bilingüe. Dice que una investigación actual se centra en que en la separación de lenguas en el cerebro políglota. Entonces dice que para la separación de lenguas influyen factores ambientales. Entonces, dentro de esos factores ambientales está incluido la edad, la adquisición, el grado alcanzado en cada una de las lenguas. Dice que las personas que aprenden una segunda lengua a edades más tardías no logran el mismo nivel de competencia que una persona menor o en la etapa de la pubertad. Entonces, esto es dicho y afirmado por Wilson en 1999, Johnson y Newport en 1898. Dice que los estudios de neuroimagen se dividen en dos grupos, los que investigan la producción del lenguaje y los que investigan la comprensión del mismo. Entonces, básicamente, digamos que para este caso son como dos cosas diferentes que ejecuta el cerebro, digamos de cierta forma, o dos procesos diferentes, que son uno la comprensión y otra la producción. Entonces, son digamos, órganos diferentes que interactúan o que desarrollan este procedimiento. Bueno, entonces algunos estudios sobre el bilingüismo, digámoslo que uno de esos fue el ejecutado por Perani, que en 2003 realizó una investigación mediante dos grupos bilingües, uno con bilingües tempranos con un alto grado de competencia dividida sobre la base del dominio de su idioma, que hace referencia a cómo se adquiere el lenguaje por primera vez en la vida. El estudio lo hizo con muestra de 5 españoles nacidos y 5 catalanes nacidos. Todas estas personas vivían en Barcelona, en Cataluña, España, y la lengua catalán era expuesta de forma frecuente. O sea, básicamente que pues, en su contexto utilizaban la lengua catalán, ¿sí? Entonces dice que este estudio demostró, primero, que el lenguaje se adquiere por primera vez en la vida independientemente de su dominio de la lengua y la edad de la adquisición del lenguaje. 2. Puede ser un factor importante para las diferencias en el cerebro bilingüe. La segunda es que determinó que la primera lengua dedica menos áreas de cerebro para la generación de palabras, ya que esta se convierte en una tarea automática y se refleja a nivel cerebral por el acoplamiento de menos recursos. Una tercera demostración fue que un segundo idioma asociado con una menor exposición al medio ambiente utiliza recursos adicionales en comparación con la lengua 1. Otra fue que el grupo de españoles con buena exposición al catalán tenía una zona reducida de activación cerebral. Dice, otra demostración, digámoslo así, se plantean también la hipótesis de que las activaciones cerebrales están relacionadas con la exposición y la práctica. Sí, entonces, digámoslo que de todas maneras, pues, es como aquí también hacen mucho, o sea, digamos que se puede hacer cierto énfasis como a la ejercitación, ¿no? Entonces, digamos, en más ejercitación, pues va a haber como más exposición y más práctica, digamos, de cierta forma. Así que el cerebro puede desarrollar la generación de palabras con menos o más estructuras cerebrales. Eso no está visto y no todos los cerebros, pues digamos, que utilizan la misma estructura o utilizan, digamos, de cierta forma los mismos tiempos en el proceso. Digamos lo que Perani también da como conclusión que diversos estudios para indicar que el dominio alcanzado podría ser más importante que la edad de adquisición como determinante de la representación cerebral, de la representación del lenguaje bilingüe en políglotas. Otro estudio de Perani en el 2003 destaca incluso pequeñas diferencias en la edad de adquisición y exposición de una segunda lengua
puede ser responsable de la modulación funcional en la representación cerebral L1 y L2, o sea, de la lengua 1 y de la lengua 2. También aparece un estudio realizado por Price en 1999 con 6 bilingües cerrados, o sea, que manejan únicamente las dos lenguas, y encontró algunos hallazgos como dice que proporcionar resultados a nivel palabra, los idiomas se activan en el lóbulo temporal izquierdo cuando se procesa la primera lengua en comparación con un lenguaje menos conocido. Otro de los hallazgos que encontró es que dice que la comprensión de palabras en L1 produjo una mayor activación en el lóbulo temporal. Y otra es que el lóbulo temporal izquierdo se convierte en el área de más relevancia para las áreas del lenguaje clásico, digamos que son las áreas más relevantes como para los lenguajes, digámoslo de cierta forma, nativo o de pronto lenguajes de cierta forma más versátiles. Bueno, y ya como conclusión acá de este artículo, entonces, recuerdo que pues esto es por Daniela Perani. Ella concluye que en el caso de las tareas de producción del lenguaje en general y en las tareas de lenguaje de comprensión hay diferencias, ya que se observan en direcciones opuestas. Dice que las activaciones cerebrales más extensas se asocian con la producción del lenguaje menos competente y las menos extensas con comprensión del lenguaje más competente. Dice, los datos de neuroimagen no cuestionan la afirmación de que la edad de adquisición de la segunda lengua es un determinante de eficiencia. Entonces, básicamente lo que dice es que en sí este tipo de tecnología no asegura que, que la edad, digámoslo, es un determinante para ser eficiente en la segunda lengua. Dice, según varios neurólogos, los estudiantes con mayor edad son menos eficientes que los estudiantes con menor edad en cuanto a la adquisición de la segunda lengua. ¿Ya? Porque esas son, digámoslo, como ciertos estudios que se han hecho, pero pues también a veces se encuentran dentro de lo común también pues, digamos que sí, que no, o sea, como que han comprobado una cosa y de pronto están por comprobar la otra. Digamos que el papel específico de la práctica y la exposición en términos de frecuencia de edad tiene que investigarse más a fondo y no debe ser confundido con deficiencia en términos de nivel absoluto de fluidez. Digamos que otra de las cosas que se concluye es que la contribución más importante de estudios de imagen del bilingüismo a nuestra comprensión del lenguaje es la observación de aspectos de variancia y de plasticidad. Dice que los patrones de activación cerebral asociados a las tareas también, se concluye, se acoplan a aspectos específicos de procesamiento lingüístico consistente a través de diferentes lenguajes y de diferentes altavoces. Digamos lo que, de cierta forma, este artículo lo que muestra es como diversos estudios, cómo tratan de mirar las diferentes formas digámoslo, del cerebro, o las no tanto diferentes formas en cuanto a partes, sino los diferentes procesos que se ejecutan cuando una persona, digámoslo, maneja diversos idiomas. ¿Sí? Son como diferentes procesos, como diferentes alcances que elabora cada una de las partes involucradas dentro de nuestro sistema cerebral.